Bien, vamos ahora a comenzar con un método de Newton-Raphson, ¿sí? Ya habíamos discutido el método de bisección. Este otro método de Newton, a diferencia de bisección, ¿qué hacía bisección? Bisección pegaba un intervalo, ¿sí? A0, B0 y calculaba un punto medio, x1, ¿no? X1 era A0 más B0 sobre 2, ¿cierto? ¿Qué le hacía? Él calculaba f de A0, él calculaba f de x1 y f de B0. Y después, ¿qué hacía? Analizaba un producto de f de x1 con f de A0 y f de x1 con f de B0. Si por acaso un es negativo, entonces así tenemos nuestro próximo intervalo. Por ejemplo, si f de x1 multiplicado con f de A0 for negativo, quiere decir que este será nuestro próximo intervalo a considerar. O sea, que a raíz debe estar en este intervalo, ¿no? Caso contrario, si fx1 veces f de b0 for negativo, quiere decir que a raíz debe estar por aquí, ¿no? Entonces consideramos este nuevo intervalo, ¿sí? Ya en el caso del método de Newton, ¿eh? Él va a pedir un punto de arranque, ¿sí? Veremos que le pide un punto de arranque, un punto x0, más también va a pedir a derivada, ¿sí? Va a pedir también a derivada. Y veremos también una condición para convergencia. Bien, de una vez por todas, ¿qué es este método de Newton? Él primero, pense que esto que está aquí es el gráfico de una función, ¿eh? Entonces, considere primero un punto de arranque, un punto x0, ¿eh? Para ese punto x0 calculamos un punto x0, vírgula, f de x0. Y sobre ese punto consideramos arrea tangente. Recuerden que esa arrea tangente en algún momento en la vida va a furar un eixo x, ¿sí? Ese furo sería a primera iteración, sería nuestro x1, próximo da raíz, ¿eh? Próximo da raíz, ¿sí? Entonces, el método de Newton usa arrea tangente y a iteración simplemente a interação da arrea tangente com o eixo x igual a 0. Ou seja, quando y é 0 para a arrea tangente. Ya sabemos do cálculo como calcular a arrea tangente. Aqui está a equação. Essa é a equação da arrea tangente. Então, quando y vale 0, estaremos na iteração. Quando y vale 0, então teríamos esta ecuación que permite encontrar las iteradas, ¿no? Entonces será nuestra ecuación a hacer cuentas. Bien, algunas condiciones, ¿no? Aquí tenemos una condición suficiente, ¿sí? Más no necesaria. ¿Qué significa suficiente más no necesaria? Significa de que con esta receita do bolo vamos a conseguir, vamos a garantir a convergencia, ¿sí? Para que a convergencia aconteça, ¿estamos obligados a cumplir estos pasos? No, puede acontecer casos, otros ejemplos, en que no necesariamente valen estas condiciones. No entanto, iremos conseguir convergencia. Veremos un ejemplo no final. Entonces, si tenemos troca decimal dos intervalos A y B, o sea, si tenemos un intervalo identificando una raíz, si além disso a primera derivada y segunda derivada son funciones continuas, ¿sí? Y que preservan sinal no intervalo AB, o sea, a primera derivada, por ejemplo, puede ser crecente o decrecente, y a concavidad debe ser o cóncava para cima o cóncava para baixo, ¿eh? Entonces, partiendo de un punto x0, ¿sí? Partindo de un punto x0, tal que o producto de fx0 multiplicado con a segunda derivada de fx0 for maior que 0, acontece que existirá uma sequência de pontos xk, de modo que essa sequência converge para a raiz, né?
O sea, si tenemos toda esa estructura, entonces la convergencia está garantida. ¿Sí? O sea, para que esto funcione y funcione muy bien, precisamos de un punto x0. ¿Qué punto x0? Un punto x0 de modo que el producto de f de x0 veces f dos líneas x0 sea mayor que 0. ¿Eso qué significa? Que si esto fuera positivo y si esto fuera positivo, significa de que si esto fuera positivo, entonces la segunda derivada tiene que ser positiva o viceversa. Si la segunda derivada es positiva, entonces f de x0 también tiene que ser positivo. O si la segunda derivada es negativa, entonces f de x0 tiene que ser negativo. Entonces es así como determinamos x0. Encontramos un x0 de modo que este producto debe ser mayor que 0. Eu digo de que este teorema de convergencia es una condición suficiente, mas no necesaria, porque tranquilamente puede acontecer que para un problema dado a convergencia aconteça, a pesar que no sea cumplida algunas condiciones. ¿Sí? Ok? Bien. Entonces, si hacemos cumplir ese teorema, a convergencia está garantida. Si no, entonces puede que a convergencia aconteça o puede que falle. Puede que sí o puede que no. Mas si tenemos todos estos requisitos, a convergencia estará garantida. Bien, vamos entonces a... Bueno, aquí tenemos su pseudo algoritmo, ¿sí? Considerando a ecuaciones iteradas y lembrando más una vez que tenemos dos criterios, un criterio geométrico y un criterio funcional. ¿Okay? De esta vez vamos a considerar un criterio geométrico para los ejemplos. Entonces, veamos, y como estaba comentando, ¿cómo escoger x0? Como ya comenté, vamos a escoger un x0 de modo que un producto de f x0 con f 2 x0 sea positivo. Por ejemplo, tome esta función y calculemos la primera derivada y segunda derivada. No es difícil ver que la primera derivada es 3x al cuadrado menos 2 y la segunda derivada sería 6x. ¿no? Aquí tenemos f de 2. f de 2 es negativo y f de 3 es positivo, ¿cierto? No en tanto, la segunda derivada para números x positivos, ¿sí? Es 6x. Entonces, ¿cuál x0 escolhemos? ¿Escolhemos x0 igual a 2 o x0 igual a 3? Escolhemos x0 igual a 3. ¿Por qué? Porque vemos que si x0 for 3, entonces a segunda derivada, cuando x vale 3, me daría 18 positivo. Y positivo multiplicado por positivo me da positivo. ¿no? Si yo pego a segunda derivada con x igual a 2, ciertamente aquí me da positivo, más aquí me daría negativo, producto negativo. ¿no? Y queremos un x0 de modo que el producto de f de x0 con la segunda derivada sea positiva. Entonces, por ese motivo, entre 2 y 3 escogemos 3 como x0, nuestro punto de arranque. ¿Okay? Bien. Bueno, veamos ya un ejemplo. La idea consiste en determinar una aproximación para raíz de x. ¿no? Entonces, determinar una aproximación para raíz de x significa resolver la ecuación x al cuadrado menos h igual a 0. Entonces, por ejemplo, tolerancia 0,01. Entonces, tenemos nuestros dados y vamos a considerar en este ejemplo criterio de parada o criterio geométrico. Entonces, consideramos nuestra ecuación de iteradas, ¿sí? Y comenzamos a sustituir. Aquí tendríamos xk es igual a xk, f de xk, f de xk sería x al cuadrado menos h, y derivada sería 2x, ¿no? 2xk, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí están, ¿eh? Primera derivada, 2x, y de brindis, segunda derivada, 2. ¿no? Bien,
Então, com isso, podemos reorganizar e teríamos outra expressão mais prática para encontrar as iteradas. Então, começamos para, isto vale para K0, 1, 2 em diante. Então, o que passa quando K vale 0? Se K vale 0, comenzamos a calcular o primer x1. ¿Sí? Então, teríamos x1 substituindo x1 igual a 2,66666, ¿no? ¿Sí? Isso, por aqui temos x0 menos duas vezes 3, o sea 6 por x al cuadrado menos h, o sea 9 menos h, ¿no? ¿Sí? x1 es x0 menos x0 al cuadrado menos h sobre 2x0, o sea, lembre que x0 es 3. Entonces sería 3 menos 3 al cuadrado 9 menos h sobre 2 por 3, 6. ¿Eh? O sea, 3 menos 2 sobre 6, o sea, 2,66666. O usamos esta otra forma, ¿eh?, que habíamos discutido. Pues sería x1 sería x0 sobre 2 más h sobre 2x0. O sea, x0 vale 3, ¿no? 3 sobre 2 más h sobre 6. ¿Sí? Y eso tiene que me dar la misma cosa, ¿no? Que me daría 6, 3, 9 y 7, o sea, 16 sobre 6. O equivalentemente 8 sobre 3, o equivalentemente 2,6666666. Então, essa seria a primeira iterada. ¿Sí? O seguinte passo seria x2. Mas antes, vamos calculando também os erros. ¿Sí? Hemos considerado como error, como tolerancia, 0,01. Então, calculamos a distância, lembrando que vamos a calcular essa distância até onde? Até xk mais 1 menos xk ser menor que epsilon, que sería 0,01. Y ahí paramos, ¿no? Para este caso teníamos x1 menos x0, y esto que está aquí es 0,333, mayor que 0,01, que es epsilon, ¿eh? Entonces tenemos que continuar iterando. Entonces pasamos ahora para x2, misma historia, ¿eh? Substituimos y conseguimos a siguiente raíz, mas ainda é maior que 0,01, que é a tolerância. Então temos que seguir iterando, né? K2, certo? E reparem que quando K vale 2, né, então x3 seria 264. E o que passa com a tolerância? Desta vez, a tolerância é menor que 0,01. O sea, ya se cumplió el criterio de parada. Entonces aquí paramos. Consecuentemente, nuestro resultado fue atingido en la iteración 3. ¿Sí? Aquí tenemos una tabla de convergencia. Vemos que el criterio de parada geométrico acontece una tercera iteración. Consecuentemente, nuestra raíz sería nuestra aproximación sería 2,645834. ¿No? Y el valor real es 2,6456, punto. ¿No? Entonces, bien próximo, ¿no? Bien. Aquí tenemos parte do gráfico de x al cuadrado menos h, ¿eh? Una parábola, ¿cierto? Entonces parte do gráfico, y vemos que ciertamente
a raíz está entre 2,64 y 2,66. Claro, 2,64 e alguma coisa. Né? E o que passa com as aproximações? Começaram a descer, né? Primeiro começamos com 3, 2,66, 2,64, ¿sí? As raízes começaram a descer. ¿No? O sea, comenzó a descer até se estabilizar. ¿No? Bem, aqui temos outro exemplo, a história é a mesma. Consideramos f, ¿sí? Ya que estamos aqui, também consideramos a derivada, que seria 6x al cuadrado mais 1 sobre x, ¿sí? E também consideramos a segunda derivada para conferir o ponto de partida x0, né? Sería 12x menos 1 sobre x al cuadrado. Considere, por ejemplo, como tolerancia 10 potencia menos h y como punto 2. ¿Será que este punto funciona? Claro que sí, porque reparen que ¿qué pasa con fg2? Fg2 sería 2 veces x potencia 3 más logaritmo de 2 menos 5 y eso ya va a me dar positivo. Deixa eu calcular aqui. Então teríamos 2 vezes 8 mais logaritmo de 2 menos 5. Isso me dá exatamente 11,69 e ponto. E que seria agora a segunda derivada em 2? Pois seria 12 vezes 2 menos 1 dividido por 4. Isso me dá 23,75. Então, o produto é positivo. Consequentemente, pelo critério da convergência, a convergência está garantida. ¿Sí? Está garantida. Mesma coisa para o caso anterior, né? No caso anterior também, né? Habíamos considerado como punto de arranque x0 igual a 3. ¿Funciona? Claro que sí. Temos f de x era x al cuadrado menos h, ¿no? Entonces, ¿qué sería f de 3? Pues sería 3 por 3 9 menos h2. ¿Y qué sería segunda derivada de 3? Siempre va a ser 2. Luego, el producto es positivo. Y si el producto es positivo, consecuentemente, la convergencia estaba garantida. ¿Sí? Eso fue para el caso anterior, ¿no? Para nuestro caso, ejemplo 2, entonces, si funciona, si es una boa escolha ese punto x0 igual a 2, punto de arranque. Entonces, comenzamos a brincar con iteraciones, ¿sí? Calculamos la primera derivada, segunda derivada, si fuera el caso. Substituimos la ecuación de iteraciones, ¿eh? Y ahora comenzamos a calcular qué pasa cuando acaba el 0, cuando acaba el 1, ¿sí? Y vamos guardando las informaciones, ¿eh? Y vamos también calculando los errores, ¿eh? No caso, nuestro error, tolerancia es de 10, menos h. Certamente, na primeira iterada ainda é maior que 10, menos h. ¿No? Então temos que seguir iterando. Na verdade, vamos a precisar de quantas iterações? Vamos a precisar da iteração 5. ¿No? Na iteração 5 temos um número que é bem próximo de 0. ¿No? Então, isso quer dizer que já chegamos na iterada. Lembre que 10, menos h, eso es igual a 0,001. ¿No? Entonces, ya atingimos el criterio de parada. Por tanto, a iteración, el criterio de parada fue atingido en la fase de la cuarta iteración. Consecuentemente, nuestra aproximación será de 1,330 y así. ¿Sí? Bien, exactamente. Aquí está a raíz un número entre
entre un 3 y un 4. ¿No? Sí, exactamente. Esa raíz de 1,33. ¿No? ¿Y qué pasa con las raíces, con el comportamiento de las raíces? Estaban cayendo. 2, 1,5, un 3,5, un 3,3. ¿No? ¿Sí? Están cayendo. Eso no, lembre que para el método de Avicenne, las raíces oscilaban. ¿Eh? Habían casos en que las raíces oscilaban. ¿Sí? Aquí no, aquí las raíces están cayendo, ¿sí? De manera decreciente, sin oscilaciones. ¿No? ¿Okay? Finalmente, un caso curioso. Habíamos visto cómo escoger un x0. ¿Sí? Ven, eh, consideremos esta función f de x y tome este x0, ¿sí? Con tolerancia 10 menos 4. Ven, reparen que con x0 igual a 0,5, ¿eh? Calculando a primera derivada y segunda derivada, vemos que eh, no conseguimos que un producto sea positivo. Eso no significa de que la convergencia falle, no. Apenas significa de que no está garantida la convergencia. ¿Eh? ¿Qué significa de que no está garantida la convergencia? Significa de que simplemente estamos corriendo un riesgo. Puede que converja o puede que no. Simplemente eso. Como aquí de un negativo, quiere decir que este ejemplo puede acontecer que converja o puede que no. Es un riesgo. ¿Sí? Veamos si de fato es convergente o no. Entonces, hacemos las contas, vamos a arriscarnos. Entonces, calculamos las primeras iteradas para k igual a 0, para k igual a 1, ¿sí? Para k igual a 2, y resulta que conseguimos la convergencia. Aquí tenemos la tabla de convergencia. Entonces, reparen de que esta función converge, alias converge en la segunda etapa. A pesar que no fue satisfeito el criterio de convergencia, no en tanto, o ejemplo convergió. ¿Sí? Entonces, esa historia de escoger un x0 de modo que f x0 multiplicado por f dos líneas de x0 sea positivo es apenas una condición para garantir la convergencia. ¿Sí? Eso no significa de que si falla, si no conseguimos esa condición, entonces la función no va a convergir. No, aquí tenemos un ejemplo en que a pesar que no valía ese producto positivo, no en tanto, la aproximación convergió. Alias, fue una convergencia bien rápida, ¿no? Apenas en 2 iteraciones. ¿Sí? Bien, y aquí tenemos parte de un gráfico. ¿Sí? Parte de un gráfico, ciertamente aquí tenemos a raíz entre 0,3 y 0,4, ciertamente, 0,33 y aquí tenemos el comportamiento das aproximaciones. Repare que aquí está oscilando, ¿no? Aquí se está oscilando. Si hubiésemos cumplido el criterio de convergencia, habría convergido de manera directa, mas aquí está oscilando. ¿Sí? Porque cayó y después subió, ¿no? Cayó y después subió. ¿Sí? Bien, vamos entonces a parar por aquí. Dejo aquí ejercicios y sería eso.